Vamos a empezar con una historia, una de las historias fundamentales que Hasidim cuentan. El Rebbe lo contó, el Rebbe anterior lo contó, lo escuchó del Rebbe Rashab y él lo escuchó del Rebbe Maharash. Una historia que pasó con el Tzemach Tzedek. El Tzemach Tzedek, en la época del Tzemach Tzedek, en Rusia, en esta época fue el tema de los cantonistas. Fueron Yehudim, que chicos, chiquitos, uno de los decretos más duros en la historia, donde Nicolai Máximo decretó que los chicos Yehudim les llevan al ejército para 25 años. Su objetivo fue únicamente desconectar a los jóvenes, a los chicos del judaísmo. Él creía que si él va a agarrar a los chicos Yehudim desde que son chicos y lo va a mantener 25 años lejos de toda educación judío, va a poder lograr de alejar a los Yehudim de su emuná, de su fe, y eso fue parte de su crueldad, de su plan de exterminar la emuná, la fe del pueblo judío. Y es un pedazo de historia muy duro. El Tzemach Tzedek era Rebbe en esa época y él luchaba muy fuerte de diferentes formas de salvar a los Yehudim de estos cuidar a los Yehudim y ayudar de diferentes maneras. La historia que contó el Rebbe anterior fue que un año, ya en los últimos años, había grupos grandes, comunidades, que eran comunidades de comunistas, no, perdón, la palabra incorrecta, de cantonistas. Eran comunidades de estos soldados que obvio que no lograron. El Yehudí desde chico tiene muy fuerte impregnado la fe, la emuná en Hashem, y no pudieron, a pesar que de todos los intentos de diferentes maneras, no lograron alejar a los Yehudim. Al contrario, los chicos se mantuvieron muy fuertes y muy firmes, sufrieron mucho físicamente, anímicamente, espiritualmente, pero se mantuvieron muy fiel y firmes en su emuná. Y obvio que el decreto de él fracasó, pero crecieron comunidades grandes de soldados que fueron criados prácticamente lejos de toda educación judío, y a pesar de eso se mantuvieron firmes en lo que pudieron. El Tzemach Tzedek estaba en Petersburgo uno de los años y le dijeron que ahí cerca, en algún lugar, hay un campamento donde hay un grupo de soldados cantonistas, y ellos lo invitaron al Rebbe, al Tzemach Tzedek, que venga y que les habla unas palabras. Entonces el Tzemach Tzedek, obvio, aceptó y consiguieron los permisos, y el Tzemach Tzedek estaba ahí. Fue a visitar un grupo grande de soldados, y el Tzemach Tzedek les habló, y era días contados antes de Rosh Hashanah. El Tzemach Tzedek dijo un discurso de Hasidut, un mamar de Hasidut, que hablaba sobre el tema de Teshuvah, la boda de Rosh Hashanah. El discurso está con nosotros hasta hoy, escrito en Yiddish. El Tzemach Tzedek, después, cuando terminó de hablar el mamar de Hasidut, donde hablaba de la emuná, del Mesirut Nefesh que cada yudí tiene, los soldados le preguntaron al Rebbe qué es Rosh Hashanah y cómo se prepara para Rosh Hashanah. Entonces el Tzemach Tzedek les dijo: Rosh Hashanah es el día de la coronación, es el día donde nosotros, Yehudim, coronamos a Kadosh Baruch Hu como el rey del mundo y el rey de Israel.
¿Cómo se prepara a una coronación? Ahí hay un desfile. Todo el ejército, todos los soldados, el Tzemach Tzedek usó metáfora del ejército mismo. Cuando el ejército se prepara para recibir al, al rey o al... Entonces la manera como se hace es que hay que prepararse la ropa. Cada uno de los soldados tiene que lustrar, limpiar y prepararse de la mejor manera a ese momento del desfile. Y en Rusia, en esta época, las ropas de los soldados tenían botones grandes de cobre o sea, de metal, y había que lustrar los botones. Y la manera como lustrar los botones era que agarraban con agua, con arena, y con eso limpiaron y lavaron, lustraron todo el óxido hasta que brillaba. Eso fue la manera como lustraron los botones. Entonces, estaban haciendo ese trabajo y así se preparan para poder recibir al rey con la mejor manera. Dice el Tzemach Tzedek, cada cosa tiene su reflejo en Avodat Hashem, su manifestación, su explicación. Entonces, nosotros somos los soldados de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Él es el rey. Rosh Hashanah, cada año, volvemos a coronar a Hashem de nuevo como rey del universo y rey del pueblo de Israel. Y nosotros, Yehudim, somos el ejército de Akadosh Baruch Hu, y nos tenemos que poner en el desfile para recibir y coronar a Hashem. Tenemos que preparar nuestra ropa. Nuestra ropa son nuestras vestimentas. Como dice el Tanya, las ropas espirituales son las vestimentas, pensamiento, palabra y acción. Los botones que uno tiene que ilustrar, es decir, que cada detalle de la ropa que esté bien limpio, nuestros pensamientos, palabras y acción. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de agua y arena. La arena son las letras de Teilim que uno dice en estos días, la tefilá, las letras de Teilim que uno dice. El agua son las lágrimas. Cuando un Yehudí en estos días previos a Rosh Hashanah, especialmente Rosh Hashanah mismo, aumentamos en la tefilá y decimos las letras de Teilim que sale del corazón puro del Yehudí, con lágrimas, esto es la arena y el agua que lustra nuestras ropas y nuestros botones, y así nos paramos limpios y puros frente al Rey de los Reyes, y esto es la manera como un Yehudí corona a Hashem en Rosh Hashanah. El Tzemach Tzedek terminó de hablar, y ahí se levantó uno de los soldados, de los cantonistas, que estaba ahí presente, y le dice al Rebbe, Rebbe, yo soy un Yehudí simple, yo no entiendo cosas profundas, soy un Yehudí simple, somos soldados, nosotros fuimos criados en el ejército. A nosotros en el ejército nos enseñaron que cuando nos ponemos, nos tenemos que parar en el desfile para recibir al rey, tenemos que cantar una marcha de alegría. Y con alegría es la manera como hacemos ese bienvenidos del rey, con una marcha de victoria. El Tzemach Tzedek que escuchó eso, el Tzemach Tzedek se quedó unos minutos pensando, y el Tzemach Tzedek le dijo, la verdad es que tenés razón, me ganaste. Y dijo las palabras de este Yehudí, este soldado, son verdaderos. La manera como coronar a Hashem y pararnos en el desfile tiene que ser con alegría. Solo con una marcha de victoria salimos a la guerra y ahí estamos seguros en el triunfo, en la victoria, el nitzajón de la guerra. El Tzemach Tzedek terminó de hablar a los soldados y volvió a casa y estaba muy emocionado. Cuando volvió a casa y después volvió a viajar a Lubavitch,
Erev Rosh Hashanah, el Tzemach Tzedek llegó a Lubavitch ese año. Cuando el Tzemach Tzedek llegó a casa, Lubavitch contó esa historia, esa anécdota a los Hasidim. Les contó lo que ocurrió, les contó. Tzemach Tzedek estaba muy emocionado del encuentro en general con Yehudim, que 25 años estaban lejanos, estaban alejados de todo tema de Torah y Mitzvot, y cómo tienen una emuná pura, como tienen esa pureza de emuná en Akadosh Baruch Hu. Y el Tzemach Tzedek también les contó del diálogo que él tuvo con este soldado, y dijo que el soldado lo convenció, y contó a los Hasidim justo todo lo que pasó, y llegó a la conclusión que la manera como un Yehudí se tiene que preparar y enfrentar ese momento de la coronación de Akadosh Baruch Hu en Rosh Hashanah es justamente con alegría. Y ese Rosh Hashanah hubo una simja enorme, como el Rebbe anterior cuenta, que esa historia que Tzemach Tzedek contó y provocó en los Hasidim una alegría enorme, hasta que dice que en este Rosh Hashanah no hubo lágrimas. Los Hasidim estaban muy alegres, y todo el año era un año de alegría. Esa historia lo cuenta el Rebbe anterior en sus hijos, creo que más que una vez. Es una historia muy fuerte, muy profunda, muy importante, cuando estamos en estos días tan especiales. Estamos días contados antes de Rosh Hashanah. Estamos por coronar a Kadosh Baruch Hu. Hasidut enseña que Rosh Hashanah, su punto principal, es el día de la coronación, el día donde nosotros lo coronamos a Hashem como Rey del mundo y el Rey de Am Israel. Y hay que entender cómo es la manera, como un Yehudí, cómo los tenemos que preparar para Rosh Hashanah, cuál es la manera como hay que hacer. Entonces entendemos que la simja, esto es la manera. Vamos a ver cómo esa historia del Tzemach Tzedek, y esto lo vamos a tratar de profundizar y ver cómo esto es algo que la Haftará de esta semana nos está hablando de eso, basado a las enseñanzas de Hasidut, y es una maravilla. Parashat Nitzavim es la parashá que se lee siempre antes de Rosh Hashanah. Es sabido lo que dijo el Baal Shem Tov sobre esta parashá. El Rebbe lo trae en el Ayom Yom de 25 de Elul, que el Baal Shem Tov dijo. El Alter Rebbe lo escuchó de su maestro, del Magi de Mezrich, y él lo escuchó del Baal Shem Tov, que todo el Shabbat previa a Rosh Hashanah, sabemos que el costumbre es el Shabbat antes de Rosh Hashanah, no hacemos Birkat HaChodesh. Siempre el Shabbat antes de Rosh Chodesh hay Birkat HaChodesh, se bendice el mes. El Shabbat antes de Rosh Hashanah no se bendice el mes. ¿Cuál es el motivo? Dijo el Baal Shem Tov. Porque el Rosh Hashanah, el mes de Tishrei, el Akadosh Baruch Hu mismo bendice. La bendición viene directo de Akadosh Baruch Hu. Y de la bendición que Hashem bendice en el Shabbat previa del Chodesh Tishrei, los Yehudim recibimos la fuerza de poder bendecir todos los 11 meses del año. ¿Cuál es la bendición que Hashem nos está dando? Dijo el Baal Shem Tov. Es la bendición de Atem Nitzavim Hayom. Las palabras de la parashá. Ustedes están parados hoy firmes frente a Hashem Elokechem. Hayom es Rosh Hashanah. Rosh Hashanah se llama Hayom. Ze Hayom Tchilat Maasecha. Es el día del comienzo de tu obra. Atem Nitzavim Hayom es que Akadosh Baruch Hu dice. Rosh Hashanah, el día del juicio. Ustedes, Am Israel, ustedes están firmes, fuertes, y Akadosh Baruch Hu nos bendice y nos asegura y nos promete que vamos a salir en victoria en esa batalla, en ese juicio. Nitzavim, Kayamim, Veomdim. Nitzavim es parados, firmes, y estamos seguros que vamos a conquistar y vamos a lograr a salir con triunfo en ese Yom Adin. Dijo, eso son palabras de Baal Shem Tov. El Alter Rebbe habla sobre la Haftará. Y acá vamos a ver cómo la Haftará
nos indica cómo es la boda de Rosh Hashanah. El Alter Rebbe en un mamar, los últimos años de su vida, el Alter Rebbe dijo un mamar, el Shabbat antes de Rosh Hashanah, que empieza con el primer pasuk de la Haftarah. La Haftarah de Shabbat Parashat Nitzavim es la última Haftarah de los 7 Haftarot de consuelo. Como venimos hablando todas estas semanas, desde el Shabbat después de Tisha B'Av, Shabbat Nahamu, estamos semana por semana ya, 7 semanas leyendo Haftarot maravillosos de consuelo, cada uno más fuerte que el otro, donde Akadosh Baruj Hu los consuela al pueblo de Israel y habla del futuro, de la Geulah, con palabras maravillosas. Esta Haftarah de Nitzavim es la última Haftarah. ¿Qué dice esta Haftarah? Yeshayahu capítulo 61, 62 y 63. Yo de vuelta, como la semana pasada, yo diría que cada uno agarra un Humash, y si necesitan también con traducción castellano, sería bueno leer la Haftarah de adentro. Es una maravilla, la Haftarah de esta semana es enorme. Es una Haftarah extraordinario donde habla sobre la Geulah, sobre la alegría de la Geulah. Vamos a hablar del primer pasuk, no tenemos tiempo de hablar de todo, hablamos del primer pasuk de la Haftarah. Sos Asis Ba'Hashem, dice el profeta Yeshayahu. Sos Asis Ba'Hashem, Tagel Nafshi Be'Elokai. Tengo una alegría, regocijo enorme en Hashem. Mi alma está con una alegría enorme en mi Dios. Tagel Nafshi Be'Elokai. Porque el Vishani Bigdei Yesha, él me está vistiendo con ropas de salvación. Meil Tzedakah Yetani, él me puso una vestimenta de Tzedakah, caridad, que Hatan Yehaen Peer de Hakalata de Kelea, como un novio con la belleza, como una novia con sus vestimentas y con sus joyas. La Haftarah sigue. ¿De qué se trata acá? Entonces, cuando nosotros leemos esta Haftarah, y vamos a seguir leyendo la Haftarah de principio hasta el final, vamos a ver que la Haftarah está hablando, como dijimos, es una Haftarah de consuelo, es la Haftarah que habla de la época de la Geulah y habla de la alegría enorme, regocijo enorme, que vamos a tener en ese momento. Entonces, sos Asís, lo dice cada uno, cada Yehudí lo dice, lo va a decir, cada Yehudí lo va a decir y lo va a sentir. Me siento un regocijo, una alegría enorme en Akadosh Baruj Hu. Mi alma se alegra con vos, con Hashem, por todas las ropas de salvación y con la ropa de Tzedakah, como un novio y una novia, etcétera, etcétera. Y ahí sigue adelante hablando toda la gran alegría, la gran luz y con la gloria enorme como Akadosh Baruj Hu lo va a envolver al Am Israel en los momentos de la Geulah. La pregunta que hace el Alter Rebbe, Hashgacha Pratit, como nosotros leemos esa parashá siempre antes de Rosh Hashanah, ¿cuál es el kesher de estos psukim con la boda de Rosh Hashanah? Entendemos que eso tiene que ver con los 7 haftarot de consuelo, pero ¿qué tiene que ver con Rosh Hashanah? Igual como Atem Nitzavim Hayom, a pesar que literalmente ese pasuk no habla de Rosh Hashanah. Moshe Rabbeinu lo estaba hablando en el día de su fallecimiento, como dice Rashi. A pesar de eso, viene el Baal Shem Tov y nos enseña, porque cada cosa es Hashgacha Pratit, el hecho que nosotros lo leemos Nitzavim antes de Rosh Hashanah. Por eso viene Hasidut y enseña que en la profundidad del tema, Atem Nitzavim Hayom, es las palabras que Hashem nos dice para Rosh Hashanah, que hoy estamos firmes en el juicio. Entonces dice el Alter Rebbe, el Haftarah también entonces es así. La Haftarah, esa tiene su lectura relacionado con el tiempo. ¿Cuál es el kesher que hay entre este pasuk con Rosh Hashanah? Entonces dice el Alter Rebbe, acá
estamos haciendo esa haftará, que es la haftará última del año, y es el haftará de Shabbat Mebarchim, el Shabbat que se bendice, el mes que Hashem bendice, el mes de Tishrei, incluye todas las fiestas de Tishrei. Ahora, las fiestas de Tishrei tienen dos partes. La primera parte de Tishrei, de Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippur. La segunda parte de Tishrei es Sukkot y Simchat Torah. La diferencia que hay, entonces dice el Alter Rebbe, muy interesante. El mundo en general piensa los primeros días, ¿cómo se llama? Yamim Noraim, días de temor, días de juicio, días de temblor, Yom Adin. Entonces estamos todos con miedo, con temor, días serios. Y la segunda parte de Tishrei es alegría, Sukkot, Simchat Torah, Simchat Bet HaShoevah, Hakafot. Y ahí estamos con la simcha enorme de la alegría. Dice el Alter Rebbe, no es un error. Todo mes de Tishrei es un mes de alegría. La diferencia nada más es entre simcha y gilá. Hay dos clases de alegría. Hay alegría que es una alegría abierta, alegría revelada, una alegría que sale por afuera. Esto es una clase, eso se llama simcha o sazón. Hay una alegría que es oculta, una alegría profunda dentro de la persona que por afuera se ve seriedad, pero adentro hay una alegría, un regocijo enorme. Esto se llama Gilá. Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippur son días de Gilá. El pasuk que trae el Alter Rebbe es el pasuk Gilu Bereada, el pasuk en Teilim. Ivdu et Hashem beirá vegilu bireada. Sirvan a Hashem con temor y alégrense con temblor. Gilu bireada, Rosh Hashanah es una alegría oculta. Por afuera se ve el temor, por adentro hay una alegría enorme. En Sukkot, esa alegría oculta es lo que sale a la luz. No es que en Aseret Yemei Teshuvah no tenemos alegría. Al contrario, ahí la alegría es enorme, es tremendo. Nada más que la alegría está cubierto con temor. ¿Cuál es la explicación? Explica Hasidut, como dijimos antes, ¿qué es Rosh Hashanah? Rosh Hashanah son días de coronación. El mes de Tishrei en general es el mes de Malchut. Es el mes donde coronamos a Kadosh Baruj Hu cada año de nuevo como Rey del mundo. Hasidut explica que a Kadosh Baruj Hu en el primer día de la creación de Adam fue cuando Adam Arishon coronó a Hashem la primera vez como Rey del mundo. Adam Arishon fue que avisó y reclamó a toda la creación la presencia de Hashem. Como dice Hashem Malach Yeut Lavesh, Akadosh Baruj Hu es el rey de todo el universo y hizo que toda la creación se aposternó, se arrodilló a Akadosh Baruj Hu. Y cada año, cuando llega Rosh Hashanah, coronamos a Hashem como rey del mundo y como rey del pueblo de Israel. Eso es la boda de Rosh Hashanah. Y esa boda empieza Rosh Hashanah y sigue todo el mes de Tishrei. Cuando se corona al Melech, dice el Rebbe, lo trae de los mamarim de los Rebes anteriores. Imaginemos, hoy en día es difícil imaginar porque no tenemos esa idea de coronación de un rey, pues no tenemos esa idea, pero nos podemos imaginar cuando el pueblo elija a un rey y está en el momento de coronar al rey como el rey del pueblo, está todo el pueblo parado ahí en el desfile para recibir al rey. Es verdad que por un lado hay una sensación muy grande de temor, de reverencia, hay una sensación muy fuerte de respeto, seriedad. No es cualquier cosa. Aceptar un rey significa que vamos a ser su pueblo. Como dice el famoso Mamar Hazal, no hay rey si no hay pueblo. Ein melech velo am, necesita un pueblo. Y el pueblo significa sirvientes, entregados, fieles, a los órdenes, lo que el rey nos va a pedir. Es un momento de mucha seriedad y temor. Pero
En el mismo tiempo, también hay una alegría enorme. La alegría enorme que estamos ahora eligiendo un rey. Y ese rey va a ser el que nos va a dirigir y nos va a encaminar, nos va a guiar, nos va a llevar en el camino que corresponde. Entonces ahí está la simja enorme en el mismo tiempo. La diferencia es que en principio, por afuera, en principio, el temor está más visible. La alegría es más escondido. Pero a la medida que pasa el momento, después esa alegría que estaba escondido de adentro sale a la luz y se revela y se convierte en una alegría abierta, en una alegría enorme de amor y simja. Esto es el Chodesh Tishrei. El mes de Tishrei en pie y todas las fiestas de Tishrei no son fiestas diferentes, separadas. Hay toda una continuación. El mes de Elul, como el Alter Rebbe nos enseña, Hasidut nos enseña, el mes de Elul el rey está en el campo. El rey en el campo es el momento de la preparación. El rey viene al campo y ahí el rey está cerca a cada uno. Y estos son los días que estamos ahora, los días antes de Rosh Hashanah. Akadosh Baruj Hu está accesible, está cerca, está con nosotros y es más fácil acercarse al rey, pedir los pedidos. Y esto es Elul. Llega el día de Rosh Hashanah, ahí es el momento donde se pone la corona. El rey llega a su habitación, a su palacio, su momento de seriedad, pero en el mismo tiempo hay una alegría enorme. La alegría está dentro del corazón. Qué grande que es que nosotros tenemos un rey. Qué gran rey tenemos. Qué mérito, qué zhut, qué grande que es que nosotros tenemos el mérito de ser sirvientes de ese gran rey. Entonces dijo el Baal Shem Tov, uno de los 7 Torot que el Baal Shem Tov dijo en el Gan Eden, hablamos la semana pasada que el Baal Shem Tov habló 7 Torot en el Gan Eden. Uno de los 7 Torot que hay del Baal Shem Tov también es sobre el Pasuk, que se dice en Kiat Shofar, Ashrei Ha'am Yod'ei Teruah. Dichoso es el pueblo que sabe tocar Teruah el Shofar. Dijo el Baal Shem Tov, dichoso es el pueblo que sabe pararse frente al rey con un gran temor y a la vez con una gran alegría. Una alegría enorme del zhut que tenemos de poder ser abadim, sirvientes de ese gran rey de los reyes, Melech Malchei Amlachim. Entonces, volviendo a la Haftará de la semana, dice el Alter Rebbe, entonces, acá está dicho todo en la Haftará. La Haftará empieza, Sos Asis Ba'Hashem. Siento un regocijo, una alegría enorme en Hashem. Esa alegría enorme que siento en Hashem, eso se refiere a los días de Sukkot y Simchat Torah, donde la alegría es enorme, revelado y abierto. Tagel nafshi belokai, mi alma siente una alegría escondido, oculto en mi Dios. Esto es Rosh Hashanah y Yom Kippur. Ahí es Gilá, Gilú Bereadá, es temblor por afuera, pero alegría de adentro. Entonces el pasuk está hablando de estos 2 momentos del mes de Tishrei. Cuando nosotros estamos en el Shabbat antes de Rosh Hashanah y hablamos qué es lo que estamos preparándonos, estamos por entrar en el mes de Tishrei. Entonces la Haftará nos dice ¿qué es el mes de Tishrei? Es un mes enorme de simcha. Está la alegría abierta de Sos Asis Ba'Hashem, y después está el Tagel Nafshi Belokai, la alegría de Sukkot y Simchat Torah, una alegría abierta, y la alegría de Rosh Hashanah y Yom Kippur, una alegría oculta. El Alter Rebbe sigue explicando el resto del pasuk también. Kilbishani Bigdei Yesha, me dio ropas de salvación, es la fuerza de Teshuvah. Cada mitzvah es una ropa, pero en el año el Yehudí a veces no hizo mitzvot, contrario, hicimos pecados. Viene estos días y con la Teshuvah, Hashem nos pone ropas de salvación, que son estas ropas de Teshuvah que ayudan a corregir todos los pecados que hizo mal en el año, a llenar todas las rajaduras, como Hasidut explica, a través de la Teshuvah de estos días. Meil Tzedakah,
La tzedaká es dentro de los mitzvot de la mitzvah más grande, como la túnica del Cohen Gadol, el Me'il, que la tzedaká no solamente es una mitzvah como una ropa, sino como la túnica del Cohen Gadol, que tenía también abajo, tenía campanas que hacía ruido, que eso el Alter Rebbe explica que es lo que dice que la mitzvah de tzedaká es una mitzvah que también en este mundo material uno recibe la recompensa, como dice la Mishnah, pero te'em be'olam hazeh, hay recompensa en este mundo. Esa es la idea del rido que hace la túnica, que es la idea que estos mitzvot, que afilo en este mundo material, no solamente cuando venga Mashiach, ya recibimos la recompensa. Que Hatán yehaen peer, como el novio, con la belleza del novio, y la novia con sus vestimentas y con sus joyas, eso es el novio y la novia, es Akadosh Baruj Hu y Knesset Israel, como hablamos en otros shiurim las últimas semanas, que en mes de Tishrei hacemos de nuevo el casamiento, es la boda de Akadosh Baruj Hu con Am Israel, que después en Sukkot, la Sukkah es la jupá donde el novio y la novia se encuentran con gran amor y alegría, los días de alegría, y Simchat Torah es el baile del casamiento, el baile de la boda, donde está Simcha enorme del Hatán y la Kalá. Todo eso está en el primer pasuk de la Haftarah antes de Rosh Hashanah. Acá vemos como enseñanzas que fueron revelados a través de Hasidut, porque hasta el Baal Shem Tov no sabíamos que su Tishrei es un mes que también los primeros días de Rosh Hashanah y Yom Kippur son días de alegría. El Baal Shem Tov fue el que reveló el gran secreto de la alegría que tenemos que tener en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y esto vemos como ya en la Haftarah, que estamos leyendo el Shabbat antes de Rosh Hashanah, nos hablan de eso. Acá viene una pregunta que me imagino que cada uno lo tenía en el momento que hablamos. ¿Qué está pasando acá con el orden? Aparentemente el pasuk no va con el orden. El pasuk empieza Sos Asis Ba'Hashem, la alegría abierta que es Sukkot y Simchat Torah. Después sigue Tagel Nafshi Belokai, el regocijo del alma que es en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Al revés que el orden de las cosas. Primero está Rosh Hashanah y Yom Kippur, y luego viene Sukkot y Simchat Torah. Y entonces, ¿por qué en el pasuk está escrito de la manera opuesta? Esa pregunta lo hizo el Rebbe en uno de los últimos años. El Rebbe habló en un mamar basado sobre el mamar del Alter Rebbe, y el Rebbe explicó todo el tema con mucha profundidad, cada parte del pasuk, y ahí el Rebbe preguntó al final de todo cómo coincide con el orden que está pasando acá. Muy interesante. Y ahí el Rebbe dijo un punto maravilloso. El Rebbe dijo así: cuando un Yehudí está parado una semana antes de Rosh Hashanah, unos días antes de Rosh Hashanah, un Yehudí todavía no empezó, está todavía antes de Rosh Hashanah, está empezando un viaje. Estamos empezando un viaje, que ese viaje empieza con Slichot, después viene Rosh Hashanah, después vienen los 10 días de Teshuvah, después viene Yom Kippur, después viene Sukkot, Chol HaMoed Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Shabbat Bereshit. Empezamos un viaje de fiestas, de Hagim, de Moadim maravillosas. Uno tiene que saber cuál es el objetivo. Cuando una persona se está planificando un viaje, primero pone el final. ¿Hacia dónde tengo que llegar? Mi objetivo es llegar ahí. Cuando yo sé a dónde tengo que llegar, ahí todo el viaje es diferente. Cuando una persona empieza un viaje, no sabe dónde ir, voy a empezar, salimos al camino, dale, empezamos a caminar, y bueno, nos vamos a encontrar, después vemos de algún lado. La persona no sabe dónde está yendo, entonces cada paso es más pesado, cada paso no sabe, es un paso por sí mismo, es una cosa desconectada de la otra. Esto no es un viaje exitoso. Un viaje con éxito es cuando la persona, cuando está en el comienzo, ya tiene claro el destino. Cuando yo tengo claro el destino, ya en el primer momento,
ya la persona está con otra actitud, con otra vitalidad, con otra energía, una simja enorme. Un Yehudí en Shabbat antes de Rosh Hashanah viene el Haftarah y te dice, sos Asis Bashem, acordate a dónde estamos yendo. Nosotros estamos yendo a Simchat Torah. El objetivo de nuestro viaje va a ser Simchat Torah. El momento máximo de alegría del baile del novio y la novia. Ahí es donde estamos yendo. Estamos yendo al casamiento. Estamos yendo a ese baile con la Torah, al baile del Yehudí con Hashem, donde el Yehudí con Hashem es una sola cosa. Ahí es donde queremos llegar. Para llegar a ese baile hay todo un viaje. El día de coronación, y después están los días de la Teshuvah, y el pedir perdón, y ponerse, hay todo un camino que hay que caminar. Pero el objetivo es llegar ahí, y ese objetivo lo tenemos que tener ya visto desde el principio. Dijo el Rebbe en un Fabrengen en los últimos años, muy interesante, que hay una costumbre de Hasidim, que la primera noche de Slichot, hacen un Fabrengen. El Rebbe también hacía un Fabrengen, el Rebbe lo habló en ese Fabrengen. El Rebbe se acostumbraba el Shabbat previo a Slichot a hacer un Fabrengen todos los años. Y esa sijá el Rebbe habló, con el Mamar, el Rebbe habló el Shabbat Slichot. Y el Rebbe habló sobre este tema, que el minag de Hasidim es que hacen un Fabrengen con alegría hasta Slichot. Y van a Slichot con esa alegría, con esa simja. Cuando dice Slichot es el momento de pedir perdón. Normalmente, si vos te comportaste mal, hiciste una rebeldía, hiciste una traición, vas a pedir perdón, bajas la cabeza con vergüenza, con seriedad, y decís, siento mal, mostrás. ¿Y qué hacemos nosotros en los Hasidim? Hacen un Fabrengen con simja y van a Slichot con esa alegría, entran en el ánimo de Slichot. El que tuvo el zehut estar en la noche de Slichot con el Rebbe, que yo tuve el zehut de estar ahí en estos años, y me acuerdo de esos momentos, tuve el zehut de estar en esa noche, Motzai Shabbat, la noche de Slichot, en 770 había una alegría enorme, como bailaron antes de que el Rebbe entró en Slichot, y de repente cuando el Rebbe entró, es a la 1 de la mañana, el Rebbe entró para Slichot, la primera noche, el cambio de clima, de esa alegría enorme a esa seriedad enorme, se podía cortar en el aire. Cada persona que estaba ahí lo sentía, no había, era algo que se sentía en el aire. Por un lado, la alegría enorme y por otro lado, la seriedad enorme, esa mezcla de sensaciones. Eso es el Tagel Nafshi Belokai. Entonces, eso es lo que dijo el Rebbe en el Fabrengen. La Haftarah de la semana nos enseña cómo uno tiene que actuar. Primero, sos Asis. Uno tiene que poner claro cuál es el objetivo. Desde el principio ya tenés que tener la alegría muy fuerte en tu saber que sos Asis es el objetivo. Y después viene la Avodah Bepol, que es el Tagel Nafshi, el Rosh Hashanah, y las ropas que uno se pone, que la Teshuvah, hasta que llegamos a la boda, la Simcha, que es la Simcha de Sukkot y de Simchat Torah. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender estando en días, pocos días antes de Rosh Hashanah, un año, en los primeros años, creo que Afilu fue antes que el Rebbe se hizo Rebbe, en los primeros años, en los 40 todavía, en Estados Unidos, el Rebbe hizo a veces un Fabrengen, y el Rebbe cantó una canción alegre que se canta en Simchat Torah, y el Rebbe estaba cantando con los Hasidim esa canción, uno de los nigunim que los Hasidim cantan en Simchat Torah. Es una canción alegre que tiene 3 partes. Empieza más suave, después sube más fuerte, va cada vez más rápido. Tiene tres partes ese nigun. Y el Rebbe estaba cantando con los Hasidim, y el Rebbe dijo, justamente hablaba de ese tema. Y el Rebbe dijo que hay 2 maneras. Hay una manera donde uno festeja cada fiesta de las fiestas de Tishrei por separado. Rosh Hashanah una cosa, Seret Yemei Teshuvah otra cosa, Kippur. Cada Jijak tiene sus halajot, sus costumbres, sus comidas, su forma de festejar, sus mitzvot, y lo vive separado uno del otro.
¿Ya? Eso es una manera. Hay otra manera, es que uno, estando en el primer paso, ya sabe que tiene que llegar ahí, ya vive con esa sensación en el primer viaje. Entonces el Rebbe dijo, se puede cantar esa canción en dos maneras. Lo cantamos primero primera parte, después segunda parte, después cada vez subimos más en la alegría. Pero podemos ir directamente al último, ya que sabemos, como decía el Rebbe Maharash, lejatjila arriba. Rebbe Maharash decía que hay que saber pegar el salto. Ya sabemos que ahí es donde tenemos que llegar. Empezamos directamente y el Rebbe dijo, vamos a empezar con el tercer parte del nigun. Y el Rebbe empezó así, el Rebbe se puso a bailar directamente con el final, porque sabemos que ahí es donde tenemos que llegar. Así que nosotros empezamos con esa manera, como ocurrió en la historia del Tzemach Tzedek, que dijo a ese soldado que al desfile hay que pararse con una marcha de victoria. Así que vamos a aprender ese truco, estando ahora en estos días previas de Rosh Hashanah, empezar estos días con alegría, no esperar hasta Simchat Torah. Ya los días previas a Rosh Hashanah, estar con una simja enorme, trabajar sobre nosotros mismos, de pensar pensamientos de alegría, hablar palabras de alegría, hacer acciones de alegría, ponernos con simja, con alegría desde ahora. No tener miedo de la alegría, a pesar que todavía estamos antes de Rosh Hashanah, pero como dice el Medrash, traído también en Tur Shulchan Aruch, que nuestro pueblo no es como los pueblos del mundo. Nuestro pueblo, antes de Rosh Hashanah, ya estamos con ropas Hag, festejamos, estamos alegres, tenemos un bitajón enorme, sabiendo que Hashem seguro que nos va a perdonar, y Hashem seguro que nos va a dar un buen año, que Hashem seguro nos va a dar un año de mejor de todos los brajot en lo material y espiritual. Y quiero terminar, como eso va a ser el último shiur del año, el último parashá, la haftará que estuvimos estudiando todo el año, y hablamos del Fabringen, que el Rebbe habló del Mamar Sos Asís. Quiero también agarrar del libro del Fabringen, de Shabbat, Parashat Nitzavim, Tafshin Mem Vav, donde el Rebbe habló sobre este tema, y el Rebbe ahí dio brajot muy especiales a todos los Yehudim, y voy a repetir los brajot que el Rebbe dijo, así podemos compartir con las palabras que el Rebbe dice, por palabras del Tzadik, son palabras que viven. Dice el Rebbe que tenemos que aprovechar los últimos días del año, estando en esos momentos hablando de la alegría, como hablamos hasta ahora, la simjá, aprovechar ese momento a bendecir, a desear a cada uno y uno de todos Klal Israel una brajá de Ktivá vejatimá tová, Shana tová umetuká, en espiritual y en el material espiritual, todos juntos en la manera más revelada, en todo lo que necesitan, en hijos, en salud y en parnasá, y con amplitud, hasta romper con todos los límites. Y más en detalles, dice el Rebbe, estoy leyendo del Fabringen del Rebbe de Shabbat previa de Rosh Hashanah de hace 35 años atrás. Dice el Rebbe que tengamos un año con todas las letras del Aleph Bet. Y el Rebbe dijo, Shnat Orah, Shnat Berachá, Shnat Gila y Geulá, Shnat Ditzah, Shnat Hod, Shnat Va'atov, Shnat Zochiyot Gdolot, Shnat Chaim Tovim Barukim, Shnat Tova, Shnat Yutov, Shnat Kalkala, Shnat Limud, Shnat Meromim, Shnat Nisim Gdolim, Shnat Sayata Dishmaya, Shnat Oz Ve'adar, Shnat Edut, Shnat Tzedaka Itzahala, Shnat Komemiyut, Shnat Romemut, Shnat Sason Vesimcha, Shnat Tehila, Torah, Shuvah y Tefilá. Y lo más importante de todos, terminó el Rebbe diciendo que sea un Shnat Geulá, que Tekef Umiyad Mamash, vamos con un baile a recibir la cara de Mashiach Tzidkeinu. Amén, Ken Yehi Ratzon.